Las guerras del futuro no las controlarán ni los comandantes ni tampoco los soldados en el terreno de batalla. El rumbo de una guerra podría cambiar solo con apretar un botón. Sí, y a distancia. ¿Cómo? Cambiando el clima. Son lo que se conocen como guerras meteorológicas, y algunos apuntan que ya se han producido los primeros ataques. Por ejemplo, aquí, en Estambul, con este cambio repentino de tiempo. En tan solo 5 minutos vean cómo la ciudad pasa del día a la noche. Una nube negra que para muchos no tiene explicación meteorológica alguna. Fíjense ahora con qué facilidad unos estudiantes son capaces de crear un tornado. ¿Qué impediría a un gobierno generar vientos huracanados a gran escala que arrasen con todo a su paso? Granizos mortales, riadas apocalípticas, tormentas eléctricas capaces de dejar a oscuras a millones de personas. Algunos van más allá y aseguran que se pueden generar artificialmente incluso terremotos, como este en Siria a principios de año, que los conspiranoicos creen que pudo ser un ensayo de un arma sísmica. Pero ¿qué tecnología es capaz de dominar la naturaleza? En Alaska podría estar la clave. Allí se encuentran estas 180 antenas que, según algunas teorías, podrían estar detrás de todo esto. Aseguran que son las responsables de modificar el clima a voluntad y a miles de kilómetros de distancia. Este proyecto se llama HAARP, y atención porque se considera el mayor calefactor del mundo. Es capaz de intensificar fenómenos naturales como sequías, inundaciones, tsunamis y huracanes. Pero, ¿cómo funciona? Estas antenas que ven lanzarían energía electromagnética a la ionosfera para que al colisionar con capas altas de la atmósfera provoquen un espejo energético que permite alterar el clima. En esta guerra climática no solo están los Estados Unidos. Rusia ya ha creado su propia tecnología, denominada Sura, mucho más potente y considerada un arma meteorológica. Más allá de las teorías conspiranoicas, la realidad es que solo en este último mes el tiempo ha mostrado su peor cara. En India los corrimientos de tierra dejan más de 100 fallecidos en la última semana. En Japón, el tifón Lan ha puesto en alerta al país. En Colombia varios terremotos han desatado el pánico en el país. En Canadá jamás habían visto este granizo y en Estados Unidos pocas veces una tormenta había durado tanto. Cambio climático o guerra climática. Quien domine el tiempo, dominará el mundo. Fernando Peinado, criminólogo y experto en armas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Esto es ciencia ficción o es verdad que quien domine el clima, quien domine el tiempo puede dominar el mundo? Bueno, pues eso es lo que ha buscado el hombre desde hace siglos. Efectivamente, yo no lo definiría como armas, sino como una metodología, unos conocimientos, unas técnicas capaces de variar a favor del que las organice, variar el clima, el tema sísmico y demás. Yo querría desligar un poquito esto del tema que estábamos hablando antes de Hawái. Si la pregunta es si hay un arma o varios tipos de arma física que pueden conseguir lo que estábamos viendo, un fuego focalizado, os puedo decir que sí, que efectivamente es así. Y como decía el compañero Guijarro, DARPA, que es una corporación estadounidense, ha desarrollado al menos dos técnicas distintas. Una especie de microondas dirigidas que pueden focalizar un fuego en un punto concreto a distancia, y otra que suena un poco a ciencia ficción, pero que es un cañón de láser focalizado, en el cual existe de verdad, Fernando, existe de verdad. Sí, sí. Y se está probando, entre otras muchas armas que yo, fíjate, querría decir que no son del futuro, son del presente, porque las del futuro no las conocemos todavía. Están ligadas al desarrollo militar y evidentemente si es de desarrollo militar no las conocemos, o el gran público no las conoce. Otra cosa es que nuestros espectadores le podamos hablar de este tipo de armas y le suenen a ciencia ficción. Fernando, sí, esas armas climáticas, digamos, que decías que pueden ser para favorecer en un momento dado, si era una época de sequía, pues intentar atrapar las nubes para que llueva, pero también se puede emplear para atacar un país.
Sí, evidentemente. No quiero parecer conspiranoico, pero si tú eres capaz de modificar el clima buscando una sequía, estás modificando una situación geográfica concreta, para bien o para mal. Es decir, por ejemplo, pero esto lo llevamos haciendo durante décadas. Estamos hartos de conocer el tema de la siembra de nubes. Lógicamente, el agua que cae bajo una siembra de nubes en una zona es agua que no llega a otra. Y a nivel doméstico puede tener una importancia relativa. A nivel global puede llegar a ser muy dramático, muy fuerte. Déjame que le pregunte, sobre todo, mencionabas, Josep, Fernando, a Josep Guijarro. Josep, primero, las armas estas existen y luego la guerra climática es algo ya que está en el día a día. Está en uso, pero no tiene los frutos que le gustaría, pues en este caso a la potencia que los utiliza. Hemos visto algunas imágenes que mostraban al calefactor más importante. Este es el llamado proyecto HARP. Son una serie de antenas que radian electromagnetismo y que lo que pretenden es variar precisamente climatología dirigiéndose. ¿Eso dónde está? ¿En Estados Unidos? Está ¿En Alaska, Israel? está en Alaska. Y hay subproyectos que tienen que ver precisamente con la utilización del clima como arma, que esto es importante señalar lo que decía Fernando, hay que desligarlo de lo de Hawái. Yo no creo que tenga nada que ver una cosa y la otra, pero esas armas son una Pero esta arma, por ejemplo, se puede utilizar, es decir, mandamos un terremoto... Es que parece James Bond. Claro. Mandamos un terremoto a tal país, o un tornado a este otro. A ese nivel no creo que se haya, o sea, a nivel terremoto no creo que se haya podido todavía efectuar algún tipo de ensayo, a pesar de que los conspiranoicos insisten que algunos terremotos que han sucedido tanto en Estados Unidos como incluso en algunos puntos de Europa podrían tener que ver con este tipo de proyectos secretos. Pero sin embargo, el tema de los láseres, el electromagnetismo, incluso esos ataques que recordaréis tuvieron lugar en la embajada estadounidense de La Habana y que tenían que ver con una especie de radiación que alteraba el cerebro, incluso sangraban los funcionarios, podrían tener que ver con armas de este tipo, ¿no? de electromagnetismo. Josep, si ya hemos llegado hasta aquí, que me parece extraordinario, la gran pregunta es ¿quién tiene acceso a esa tecnología? Porque si algo aprendimos en la Segunda Guerra Mundial era que paradójicamente era mejor que ambas potencias tuvieran la misma tecnología para garantizar la no beligerancia. ¿Aquí hay alguien que está por encima del resto en el mundo? Sabemos que China y que Estados Unidos tienen proyectos activos de alteración climática, de geoingeniería. Otras naciones es posible que lo tengan, pero están mucho menos avanzados que estos dos, que de hecho han puesto ya en prácticas, por ejemplo, durante la guerra de Afganistán, o los chinos durante el tema de los Juegos Olímpicos, que no cayó ni una gota. Querían garantizar precisamente que se produjera la ceremonia de inauguración. Se utilizaron, en este caso, yoduro de plata para las... Pues en España queremos que llueva y que llueva pronto. Fernando Peinado, millones de gracias.